era México. Y esto también era México. California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado, Texas. Todo eso era nuestro y en menos de 2 años desapareció. No en una batalla épica, no porque México fuera débil, sino porque alguien lo planeó paso a paso, con mentiras, con trampas, con traición desde adentro. Y lo que te enseñaron en la escuela fue solo la versión que ellos querían que creyeras. Hoy vas a conocer la verdad. Era enero de 1848. Abraham Lincoln, entonces simple congresista de Illinois, presentó lo que él llamó los Spot Resolutions, una serie de preguntas directas al presidente Polk. ¿En qué punto exacto del territorio americano fue derramada sangre americana? Polk jamás respondió con claridad, porque la respuesta hubiera destruido el pretexto de la guerra. El incidente que Polk usó para declarar la guerra, un enfrentamiento entre soldados mexicanos y estadounidenses, ocurrió en territorio disputado, no en suelo americano indiscutible. México no había invadido a nadie. México había respondido a tropas extranjeras que se habían metido en su frontera. Pero para entonces, la maquinaria de guerra ya estaba en marcha. Y había algo más que Polk ocultó al mundo. Antes de que estallara el primer disparo, ya había enviado instrucciones secretas, instrucciones al cónsul americano en California para organizar una rebelión separatista. La guerra no fue una respuesta, fue el plan desde el principio. Para entender por qué México perdió, hay que entender en qué estado se encontraba. En los 25 años desde su independencia, México había tenido más de 30 presidentes diferentes, guerras civiles, golpes de Estado, bancarrota permanente, ejércitos sin pagar, sin uniformes, a veces sin rifles. Y al frente de todo esto, un hombre que encarnaría la tragedia nacional, Antonio López de Santa Anna, un general brillante en el campo de batalla, un político catastrófico en todo lo demás. Santa Anna había perdido Texas en 1836. Había firmado tratados bajo presión que después desconoció. Había vendido su imagen como salvador de la patria decenas de veces. Y cuando llegó la guerra con Estados Unidos, Santa Anna estaba en el exilio en Cuba. ¿Cómo regresó? Con permiso de la Armada de Estados Unidos. Polk permitió personalmente que Santa Anna cruzara el bloqueo naval americano. Estaba convencido de que el general negociaría una paz rápida y favorable. Santa Anna tomó el poder y decidió pelear. Pero el daño ya estaba hecho. México entró a la guerra dividido, endeudado y con un líder en quien nadie confiaba del todo. Y entonces llegaron a la Ciudad de México. Lo que pasó en este castillo, en estas escaleras, es la parte de la historia que sí te enseñaron. Pero lo que nunca te dijeron es lo que ocurrió antes de llegar aquí. Una traición, un desvío, una decisión que pudo haberlo cambiado todo. Y que México perdió no solo en el campo de batalla. Marzo de 1847. El general Winfield Scott desembarca con 12,000 soldados en Veracruz. Es el desembarco anfibio más grande en la historia americana hasta ese momento. Durante 5 días, los cañones americanos bombardean la ciudad sin parar. Mueren más de 1,000 civiles mexicanos. El mundo observa, Europa protesta, Washington no escucha. Scott avanza por el mismo camino que Hernán Cortés 3 siglos antes, Cerro Gordo.
Puebla, Contreras, Churubusco. En cada batalla, el ejército mexicano pelea con lo que tiene. Soldados mal equipados, mal pagados, a veces reclutados a la fuerza horas antes del combate. Y sin embargo, hubo un momento en que México pudo haber detenido el avance. En la batalla de Churubusco, las tropas americanas quedaron atrapadas en un fuego cruzado devastador. Scott estuvo a punto de pedir una retirada, pero Santa Anna no ordenó el contraataque definitivo. Hasta hoy, los historiadores debaten si fue error militar o algo peor. Lo que siguió fue Chapultepec. El 13 de septiembre de 1847, las tropas de Scott atacaron el castillo. Los cadetes, algunos de apenas 13 años, se negaron a retirarse. 6 de ellos murieron defendiendo ese castillo. Los llamamos los niños héroes. Y aunque su valentía es real e indiscutible, la pregunta que nadie hace es, ¿por qué llegó el enemigo hasta ahí? ...2 de febrero de 1848, en el pueblo de Guadalupe, Hidalgo, a las afueras de la Ciudad de México, ocupada por tropas extranjeras. México firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Con ese documento, México cede oficialmente más de 2.3 millones de kilómetros cuadrados, el 55% de su territorio total. A cambio, recibe 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Por California, que 5 meses después descubrirían que tenía el mayor yacimiento de oro del continente. Por Texas, que un siglo después se convertiría en el corazón de la industria petrolera mundial. Por los territorios que hoy generan una proporción gigantesca del PIB estadounidense, 15 millones de dólares, y México no tuvo opción de negarse. La capital estaba ocupada, el gobierno estaba fragmentado, el ejército estaba destruido. Firmaron porque si no firmaban, la amenaza implícita era la anexión total del país. Y aquí viene lo que casi ningún libro de texto menciona. El tratado incluía el artículo Detis que protegía los derechos de propiedad. Estados Unidos lo eliminó antes de ratificar el tratado. Las familias mexicanas que llevaban generaciones en California, Texas y Nuevo México perdieron sus tierras en los años siguientes. Despojadas por los tribunales y la violencia, la conquista no terminó con la firma, apenas comenzaba para ellos. ¿Y sabes qué es lo más perturbador de todo esto? No es que haya pasado, es que sigue pasando. No con cañones, no con ejércitos, pero con la misma lógica. Déjame explicarte por qué esto no es solo historia. Pero la historia no terminó con la firma. Para miles de personas, apenas comenzaba la peor parte. Imagina que un día te despiertas y tu país ya no existe. No te moviste, no emigraste, no huiste. La frontera te atravesó a ti. Eso fue exactamente lo que vivieron los mexicanos que quedaron al norte del río Bravo. Familias que llevaban generaciones en California, en Nuevo México, en Texas. De la noche a la mañana, eran ciudadanos de un país que no era el suyo. El Tratado de Guadalupe Hidalgo les prometió algo. Les prometió que sus tierras serían respetadas, que su lengua sería protegida, que sus derechos serían los mismos que los de cualquier americano. Fue una mentira más. En los años siguientes, los tribunales americanos comenzaron a exigir documentos que nadie tenía. Títulos de propiedad en inglés. Registros legales bajo un sistema que no conocían. Y cuando no podían presentarlos, las tierras eran declaradas vacantes, libres para ser tomadas, ranchos que habían pertenecido a la misma familia durante 200 años, perdidos en un proceso judicial que duró semanas. No con rifles, no con cañones, con papeles, con sellos, con jueces. Y aquí viene lo que más duele. Esas familias no desaparecieron. Sus descendientes siguen ahí, en Los Ángeles, en San Antonio, en Albuquerque.
hablando español en tierras que fueron mexicanas, siendo tratados como extranjeros en el único hogar que alguna vez conocieron. La conquista no terminó en 1848. Para ellos, nunca terminó. Y si crees que todo esto quedó en el pasado, que fue hace casi 200 años, que ya no tiene nada que ver contigo, espera, porque lo que vas a escuchar ahora explica algo que ves hoy, cada semana, en las noticias, y que nadie te había explicado así. La frontera que hoy divide México de Estados Unidos no es una línea natural. No la trazó la geografía, la trazó la derrota. Y todo lo que ocurre en esa franja, la migración, el narcotráfico, la desigualdad, la violencia fronteriza, tiene raíces directas en lo que pasó entre 1846 y 1848. Las comunidades mexicanas que quedaron al norte de esa línea fueron asimiladas por la fuerza, despojadas de tierras, segregadas en escuelas y silenciadas en los registros históricos. Su historia se convirtió en folclore, en comida, en nombres de ciudades que casi nadie sabe que son español. Los Ángeles, San Francisco, Nevada, Colorado, Arizona. Nombres mexicanos, tierras mexicanas, historia borrada. Y el destino manifiesto no murió en 1848. Mutó. Se convirtió en intervencionismo latinoamericano, en tratados comerciales asimétricos, en la lógica de que Estados Unidos tiene el derecho, casi natural, de dictar las condiciones de vida de sus vecinos del sur. México no perdió solo tierra en 1848. Perdió la posibilidad de ser una potencia continental, y esa herida nunca ha cerrado del todo. La historia oficial te dice que México perdió la guerra por su inestabilidad, por sus divisiones internas, por la falta de un liderazgo fuerte. Y es verdad, todo eso contribuyó. Pero la historia oficial no te dice que esa guerra fue diseñada para que México perdiera. No te dice que el pretexto fue fabricado. No te dice que el propio Abraham Lincoln lo denunció en el Congreso. No te dice que Santa Anna regresó a México con el permiso de la armada enemiga. No te dice que el artículo que protegía a los mexicanos fue eliminado del tratado. No te dice que 15 millones de dólares compraron lo que hoy vale billones. Te mintieron, no por error, por conveniencia, porque la historia la escriben los que ganan. Y los que pierden tienen que aprender a leerla entre líneas. Si este video te abrió los ojos a algo que no sabías, compártelo. Que alguien más lo vea, que alguien más sepa. Nos vemos en el siguiente enigma.